Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar. Les voy a presentar una participación de la competencia número uno, aspectos generales de la materia de biorremediación. Empezaremos con el glosario. Para el glosario se eligieron 20 palabras. La primera palabra ordenadas de orden alfabético. La primera sería aerosol, que son partículas sólidas o líquidas de tamaño microscópico en un medio gaseoso, como humo, niebla o bruma. Como segundo sería bioaumentación, que es la adición de microorganismos especializados y exógenos al medio con el fin de optimizar la remediación que se esté utilizando. La bioestimulación consiste en la complementación del medio en el cual se encuentran los microorganismos con nutrientes o condiciones adecuadas. La bioremediación como tal es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos, esta siendo el potencial o la capacidad de biodegradación para limpiar terrenos o aguas contaminadas. Esto incluye grupos de tratamientos. Esto puede utilizarse para aire, para suelo o para agua. Está la bioremediación intrínseca que se lleva a cabo por microorganismos autóctonos, principalmente bacterias, del medio afectado. También tenemos la contaminación acústica, que es el ruido excesivo en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. La contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos, químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyéndonos a los seres humanos. Los contaminantes biológicos son principalmente los microorganismos que puedan degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimentos, es decir, están constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio ambiente y pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias. La contaminación del suelo es la radiación química proveniente de la actividad del hombre u otra alteración en el ambiente natural del mismo que provoca la pérdida parcial o total de la actividad del suelo. La contaminación hídrica afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este afecta directamente a las especies animales, vegetales y al ser humano que convierte el agua potable en un recurso no apto para el consumo. Están los contaminantes primarios que se emiten directamente a la atmósfera debido a procesos naturales o generados por actividad humana, y los secundarios que se generan a partir de reacciones químicas que algunos contaminantes sufren en la atmósfera. La contaminación visual es parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje e incluso puede llegar a afectar la salud de los individuos. La deforestación es la destrucción o el agotamiento de la superficie forestal, habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o la quema de árboles, con el objetivo de ganar insumos industriales como la industria de madera, la papelera, entre otras. También está la agricultura como del aguacate. O bien superficie cultivable para las labores agropecuarias. La degradación ambiental es la transformación del medio ambiente, particularmente de los sistemas naturales, debido fundamentalmente a las actividades humanas que lo alteran, lo tornan improductivo y rebajan la calidad ambiental. Es la evolución de un recurso en un sentido desfavorable, generalmente por ruptura del equilibrio entre un uso inadecuado. Está el fertilizante, que es cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se adiciona al suelo con la finalidad de mejorar el cultivo. La movilidad es la capacidad de un contaminante de extenderse en el suelo y hacia otros sistemas con él relacionados. Está la persistencia, que es la capacidad de un contaminante para permanecer en el suelo sin ser neutralizado o degradado. El plaguicida es un nombre genérico que recibe cualquier sustancia o mezcla de sustancias usadas para controlar las plagas que atacan los cultivos o los insectos que son vectores de enfermedades. Los plaguicidas son el resultado de un proceso de industrial de síntesis química. La polución es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono, pero existen otros como el dióxido de azufre o los clorofluorocarbonos. Esta es una tabla que se realizó de las ventajas y desventajas de los métodos físico-químicos y biológicos para la bioremediación. Comenzaremos con los métodos físico-químicos que tienen
Las ventajas de que son efectivos en cuanto a costos y pueden realizarse en periodos cortos, utiliza las propiedades físicas o químicas de los contaminantes o del medio contaminado para destruir, separar o contener la contaminación. Normalmente el equipo es accesible y no se necesita de mucha energía o ingeniería. Presentan las desventajas de que los residuos generados por estas técnicas de separación deben tratarse o disponerse, lo que se refleja en un aumento de costos y necesidad de permisos. Los fluidos de extracción pueden aumentar la movilidad de los contaminantes y esto crea la necesidad de sistemas de recuperación. Ejemplos de esta remediación todas son in situ, sería remediación electrocinética, lavado de suelos, extracción por solventes, de vapor o solidificación. Están, claro, los métodos biológicos que son efectivos en cuanto a costos, ya que, por ejemplo, si se utilizan plantas endémicas, realmente no se le está implementando un costo extra, sino simplemente se evalúan el cómo están acumulando las plantas este contaminante y utilizan actividades metabólicas en ciertos organismos, como plantas, como les decía, hongos o bacterias para degradar, transformar o remover los contaminantes a productos metabólicos. La desventaja de estos es que requieren un tiempo muchísimo mayor respecto al físico-químico y es necesario verificar la toxicidad de intermediarios o los productos. Estos tienen métodos in situ como el bioventeo, la bioestimulación, la bioaumentación, la biolabranza o la fitorremediación, la cual tiene sus propias subclases como la fitoacumulación. Y están también las técnicas ex situ, como la bioremediación en fase sólida, el composteo o en fase de lodos, que sería como un bioreactor. Los daños a la salud por contaminación en aire. Este fue un ensayo de análisis de artículo. Este artículo se llama Contaminación atmosférica, efectos en la salud respiratoria en el niño. Los autores empiezan planteando la idea de cómo se ha ido empeorando la calidad del aire en los últimos años y cómo esta contaminación afecta a la población más vulnerable que son los niños, ya que no tienen bien desarrollado el sistema inmune ni el respiratorio. Entonces, la contaminación del aire está constituida por una mezcla compleja de contaminantes debido a las numerosas fuentes de emisión de estos, lo cual hace difícil el estudio de sus efectos en la salud. La exposición de la población a la contaminación del aire es ubicua e involuntaria y puede ocasionar desde efectos fisiológicos imperceptibles hasta enfermedades y muerte. Les mencionaba que los niños son un grupo especialmente vulnerable y múltiples estudios y revisiones sistemáticas han catalogado la contaminación atmosférica como una causa establecida de morbilidad y mortalidad, lo cual ha pues posibilitado, por no decir obligado, al establecimiento de políticas de calidad del aire. Los contaminantes entran al sistema respiratorio a diferentes niveles, es decir, pueden solo entrar a las vías respiratorias superiores o si son partículas más pequeñas como un polvo muy fino, pueden entrar hasta los alvéolos. La toxicidad de estas partículas también dependerá de la naturaleza de los mismos, es decir, pueden ser gases solubles en agua como el dióxido de azufre que reacciona en la capa mucosa en la nariz, y están los gases de nitrógeno que tienen más posibilidad de llegar a los alvéolos. Les mencionaba la vulnerabilidad de los niños. Esto se debe a que el pulmón fetal en desarrollo, así como el pulmón infantil, es más susceptible a lesiones pulmonares por agentes tóxicos incluidos en los contaminantes del aire. Esto en una dosis más pequeña de la que normalmente será tóxica en un adulto. Los factores determinantes de la mayor susceptibilidad de los niños a la contaminación del aire comienzan en la exposición desde la concepción y se extienden a través de los años hasta la adolescencia. Y, por si fuera poco, esto aunado a la alta exposición de los niños, que pues es normal en un niño que esté todo el tiempo en la calle, pues hay niños con una vulnerabilidad extra, que un ejemplo sería el asma. Este problema pone a prueba el sistema de salud actual, que al menos en México normalmente no es tan eficiente. Desde antes de la cuarentena era común ver a la gente acostada en el suelo de un hospital general, al menos en el municipio de Irapuato, pero este sistema de salud
tiene que ahora, además de la preparación que ya tenía, el extra de poder detectar estos problemas a tiempo para poder lidiar con ellos y la afección a futuro en el niño sea menor. Esto nos hace pensar en que si ahorita está así el nivel de contaminación o está provocando estos efectos, tal vez en un futuro ya no está tan alejado de la ficción el tener que usar un traje especial para salir a la calle. Ahora, este fue un resumen de artículo de bioremediación de aire. El artículo es Microalgae-Based Nitrogen Bioremediation. La bioremediación del aire bioremediación de nitrógeno basada en microalgas. Los autores empiezan tocando el tema pues, del contaminante, que es el nitrógeno, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Sabemos que es el gas más abundante en el aire que respiramos. Existen muchas formas diferentes de nitrógeno en la biosfera. Las moléculas de nitrógeno libres en la atmósfera se convierten en otras moléculas combinadas. De todas las formas de nitrógeno en las aguas residuales, el amoníaco es considerado el más importante. El nitrógeno de amoníaco principalmente se refiere a la forma aminonacal libre, que es NH3, y los iones de amonio NH4. Ocurre a niveles elevados en aguas residuales domésticas, residuos industriales y acuícolas. Para esto se quiere implementar el uso de microalgas, que son un grupo muy diverso de organismos fotosintéticos que utilizan energía ligera para dividir el agua en oxígeno molecular y protones para convertir el carbono inorgánico en azúcar y en última instancia biomasa. Siendo el nitrógeno un constituyente del 7 al 12% de la biomasa microalgal, el cultivo de microalgas se denominó en el artículo como microalgacultura. A gran escala requiere un gran suministro de nitrógeno. La alta concentración de óxidos de nitrógeno influye en el gas y el amoníaco, en nitrógeno en forma de amoníaco en aguas residuales, y se puede utilizar para soportar el crecimiento de las microalgas al tiempo que se elimina un contaminante. Es decir, este alto suministro que requieren las microalgas puede ser suministrado con el aire contaminado. Para la eliminación del amoníaco han utilizado géneros como clorela, Cnidesmus, spirulina, clamidomonas y nanoclopsis. El uso de nitrógeno en forma de amoníaco de aguas residuales de esta forma no solo cumple el propósito de eliminar el amoníaco, sino que reduce el consumo en este tipo de cultivo, que es lo que les mencionaba ahorita. En la mayoría de los casos, el nitrato se transporta a células de algas, es el mecanismo más común, se reduce el nitrito en su citoplasma, se transporta el cloroplasto y se reduce aún más el amoníaco mediante reductasa nitrito, los cuales son tóxicos para las microalgas y se desintoxican dentro del cloroplasto. Esto podría explicar el por qué la fotosíntesis es particularmente sensible a este tipo de productos químicos. Los efectos del nitrógeno en forma de amoníaco en diversas concentraciones sobre el crecimiento de Spirulina platensis se concluyó que promueve el crecimiento de estas algas en bajas concentraciones y lo inhibe en altas concentraciones. Bueno, de mi parte eso sería todo. Notarán que están en las diapositivas del glosario hay referencias al final de cada oración. Esto se debe a que el video cumple el propósito de suplir la participación en clase. Todas las referencias están en los documentos que se van a entregar como la tarea. Muchas gracias.